La escuela pública no es únicamente un edificio con aulas, pizarrones y libros, es ante todo un espacio profundamente humano, un lugar donde cada mañana convergen mundos distintos que no siempre se comprenden entre sí, pero que están obligados a convivir. En un mismo salón se sientan estudiantes que provienen de familias profundamente religiosas, otros que crecen en hogares donde la religión no ocupa un espacio central, y algunos más que conviven entre tradiciones mixtas, creencias heredadas y dudas propias. Todos llegan con una historia previa, con valores aprendidos, con ideas que aún no han sido cuestionadas. La escuela entonces no parte de cero, recibe a sujetos ya formados, aunque sea parcialmente por su contexto familiar y social. Y es precisamente por eso que la educación pública debe ser cuidadosa, ética y profundamente responsable. Cuando el Estado decide educar, decide también qué tipo de convivencia promueve, decide si el aula será un espacio donde una visión del mundo se imponga sobre las demás o si será un lugar donde la diferencia pueda existir sin convertirse en motivo de exclusión. En este punto, el laicismo no aparece como un concepto abstracto ni como una imposición legal distante, sino como una condición necesaria para que la escuela funcione como un espacio común, un espacio donde nadie tenga que ocultar quién es, pero tampoco imponerlo a las demás personas. Durante gran parte de la historia de México, la religión y el poder político caminaron de la mano. La Iglesia no solo orientaba la vida espiritual, sino que regulaba la educación, legitimaba el poder y establecía normas morales incuestionables. La escuela, lejos de ser un espacio de reflexión, funcionaba como un lugar de reproducción de dogmas. Aprender significaba memorizar verdades establecidas y no cuestionarlas. Fue en el siglo XIX cuando esta relación comenzó a ser cuestionada de manera profunda. El pensamiento liberal planteó una idea revolucionaria para su tiempo. El Estado debía gobernar para todos, no para una creencia en particular. Las leyes de reforma y la figura de Benito Juárez marcaron un punto de quiebre. Separar al Estado de la Iglesia no fue un acto anticlerical, sino una apuesta por la igualdad jurídica y la libertad de conciencia. En este contexto, el laicismo surge como una respuesta política y social a la necesidad de convivir en la diversidad. Reconoce que cuando una religión se convierte en una norma estatal, la libertad de quienes no la comparten queda vulnerada. La escuela laica como espacio democrático. Una escuela laica no elimina las diferencias, pero evita que se conviertan en jerarquías. Enseña a convivir con el desacuerdo, forma a ciudadanos capaces de vivir. Existe una idea equivocada de que la educación laica es una educación fría, carece de valores o distante del humano, nada más lejos de la realidad. La educación laica no elimina los valores, los redefine. No se basa en verdades reveladas, sino en principios compartidos: el respeto, la dignidad humana, la igualdad y la justicia. En una escuela laica, el conocimiento no se presenta como algo incuestionable, sino como una construcción histórica, social y científica que puede y debe ser revisada. Para niñas, niños y adolescentes, esta forma de educación resulta fundamental. Les permite desarrollar pensamiento crítico, aprender a argumentar, escuchar posturas distintas y construir criterios propios. Cuando una escuela adopta una postura religiosa e institucional, incluso de manera implícita, envía un mensaje poderoso. Hay una forma correcta de creer y ese mensaje puede convertirse en exclusión para quienes no encajan en él. El laicismo, en cambio, abre el espacio para que cada estudiante explore, cuestione y decida sin presión institucional. En la vida cotidiana de las escuelas, la separación entre el Estado y la Iglesia no siempre es evidente. La religión forma parte de la identidad de muchas comunidades y familias. Celebraciones, discursos morales y expectativas familiares atraviesan la vida escolar.
colocando a docentes y directivos en situaciones complejas. El desafío no está en negar la existencia de la religión, sino en evitar que se convierta en una norma institucional. El laicismo no exige que los estudiantes dejen sus creencias fuera de la escuela, pero sí establece que la escuela no adopta ninguna como propia. Esta distinción es sutil, pero fundamental. Protege la libertad individual y mantiene el carácter público del espacio educativo. Aplicar el laicismo requiere sensibilidad, reflexión pedagógica y una ética profesional sólida. La libertad de creencias no se vive en abstracto, se experimenta en gestos cotidianos, en lo que se puede decir y en lo que se calla, en lo que se asume como normal. Para un estudiante, sentirse libre implica no ser señalado por creer distinto, pero también no sentirse obligado a creer. La escuela laica crea un entorno donde esta libertad puede ejercerse sin temor. Cuando el laicismo se debilita, las minorías suelen ser las primeras afectadas. Defender la laicidad es defender el derecho de todos a habitar el espacio educativo en igualdad de condiciones. En la actualidad, el laicismo se encuentra en el centro de múltiples debates educativos. Temas como la educación sexual, la perspectiva de género o la formación ética han reactivado tensiones entre visiones religiosas y enfoques laicos. Algunos sectores consideran que la escuela debería reforzar valores religiosos, otros sostienen que hacerlo vulnera la libertad de conciencia. El laicismo no elimina el debate moral, pero impide que una postura se imponga como única. Es una sociedad democrática. Esta tensión no debe resolverse mediante la imposición, sino a través del diálogo informado y respetuoso. El artículo 3 constitucional sigue siendo uno de los pilares más importantes del sistema educativo mexicano. Su carácter laico protege la educación pública de intereses ideológicos particulares. Defender este artículo no es una cuestión del pasado, sino una tarea del presente. En tiempos de polarización, el laicismo actúa como un principio de equilibrio democrático. Su vigencia depende de la voluntad colectiva de sostenerlo. El laicismo se vive, sobre todo en la práctica docente. Cada decisión pedagógica refleja una postura ética. El docente laico no es neutral, sino profundamente respetuoso de la diversidad. Su labor consiste en abrir preguntas, no encerrar respuestas. Educar laicamente es también un acto de responsabilidad social. La escuela laica como espacio democrático. Una escuela laica no elimina las diferencias, pero evita que se conviertan en jerarquías, enseña a convivir con el desacuerdo y forma ciudadanos capaces de vivir en pluralidad. En este sentido, el laicismo es una pedagogía de la democracia. Defender el laicismo es defender la posibilidad de elegir en qué creer, qué pensar y cómo entender al mundo sin miedo a ser excluido. Es reconocer que nadie tiene el monopolio de la verdad y que la diversidad no es un problema, sino una condición natural de la sociedad. La escuela laica no busca borrar las diferencias, sino evitar que se conviertan en desigualdades. Ofrece un espacio donde cada estudiante puede formarse sin que su identidad sea impuesta o corregida. Educar desde el laicismo es formar personas capaces de convivir con respeto, dialogar y pensar por sí mismas. Porque al final, educar laicamente no es solo enseñar contenidos, sino formar ciudadanos libres en una sociedad plural.